Dicen que los domingos son para la familia, para compartir. En casa de mi hija me quedé en el pasillo, con la lasaña aún caliente entre las manos. Escuché mi nombre dicho con desgana. Reímos por costumbre. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie notó que me fui antes del postre. Unas horas después, encendí la luz de la cocina, me serví una taza de café frío y marqué un solo número. Esa llamada lo cambió todo. No he tenido una vida extraordinaria, pero siempre supe cuidar de los demás. Me llamo Elena Romero y durante más de 60 años creí que el amor era dar sin medida. Hoy empiezo a preguntarme si también puede ser decir basta. Los domingos empezaban igual desde hace años. Me levantaba antes de que saliera el sol, encendía la radio de la cocina con volumen bajo y ponía agua a hervir. El reloj de pared marcaba las 7 cuando comenzaba a cortar los tomates, a preparar la bechamel, a amasar la empanada. Había un orden invisible en todo eso, como si cada movimiento hablara de alguien que aún merece cuidado. Lucía adoraba la lasaña cuando era niña. Se chupaba los dedos y decía que la mía sabía mejor que la de cualquier restaurante. Yo guardaba esas palabras como se guarda una carta antigua, sin saber que con el tiempo hasta los elogios se evaporan. Los olores invadían el piso mientras ponía la mesa para uno. A veces imaginaba que Tom seguía ahí, leyéndome el periódico en voz alta con esa voz ronca de los lunes por la mañana. Pero hacía ya más de 20 años que no escuchaba su risa en la cocina. Desde entonces llené el silencio con tareas. Así no dolía tanto. A las 11 en punto salía con el carro de la compra, las bolsas bien sujetas, el tupper con las natillas aún templadas. Caminaba hasta la casa de Lucía, a unas calles de la mía, sin hacer ruido, sin avisar, como quien entrega algo sin esperar que se lo agradezcan. A veces, Raúl abría la puerta mientras hablaba por teléfono. Me saludaba con un beso distraído, como se saluda a alguien que simplemente está ahí. Me sentaba en la mesa con ellos, escuchando cómo hablaban del trabajo, del colegio de Sofía, de la hipoteca. Yo sonreía, asentía, preguntaba cosas pequeñas. Cuando mencionaban que el coche necesitaba revisión o que Sofía quería ir a campamento, yo tomaba nota mental. Al día siguiente, sin decir nada, transfería el dinero. Raúl nunca preguntó de dónde salía. Supongo que pensaban que el dinero simplemente aparecía, como el postre al final de la comida. Mamá lo arreglará, solía decir él. Y yo asentía, tragándome la verdad con la misma facilidad con la que servía otra porción de empanada. A veces, cuando salía al baño, escuchaba risas apagadas desde la luz del salón. No siempre sabía si hablaban de mí o de otra cosa, pero en el fondo no importaba. Lo importante era que estuvieran bien, o eso creía. Después recogía los platos, fregaba la cocina, dejaba todo como nuevo y me despedía con un beso en la mejilla, suave, como para no molestar. Volvía caminando despacio a casa, mirando los escaparates cerrados, los árboles mecidos por el viento. En el fondo sentía una paz rara, no por lo que había vivido, sino porque aún tenía algo que ofrecer. Me decía a mí misma que eso bastaba. Pero algo dentro de mí empezaba a agrietarse. No era tristeza ni rabia, era otra cosa. Un murmullo sordo, una pregunta que no se atrevía a tomar forma. ¿Dónde quedaba yo en todo esto? ¿Qué parte de mí era mía y no prestada? Aquella rutina tenía el sabor de las cosas que se hacen por amor, pero se viven en soledad. Y por mucho que uno ame, llega un momento en que la soledad pesa más que el afecto. Hoy lo veo con claridad. Pero en ese entonces me bastaba con la lasaña caliente, con el silencio en la cocina, con la sonrisa fugaz de Sofía al ver las natillas. Me bastaba porque no sabía que merecía más. No recuerdo en qué momento exacto empecé a pagar más de lo que tenía. Tal vez fue cuando Lucía entró en la universidad y pidió ayuda para el alquiler. O cuando nació Sofía y la cuna costaba más de lo que podían permitirse. O quizás fue mucho antes, cuando aprendí que una madre da sin llevar la cuenta. Al principio lo hacía con gusto. Me sentía útil, parte del engranaje de una vida más grande que la mía. Una transferencia aquí, un préstamo informal allá. Las facturas del colegio privado llegaban a su buzón, pero se pagaban desde mi cuenta. Raúl decía que era temporal, que pronto las cosas mejorarían. Nunca lo discutí, nunca puse condiciones. Lucía venía con voz suave a pedirme una ayudita, y yo asentía antes de que terminara la frase. Me miraba con esos ojos grandes, los mismos que tenía de niña cuando pedía otra cucharada de natillas. ¿Cómo negarle algo a mi hija?
¿Cómo romper ese reflejo que había aprendido a fuerza de amor y necesidad? Cuando decidieron cambiar de piso, aporté la entrada. Me dijeron que era una inversión familiar, que Sofía tendría su propio cuarto, que estarían más cerca del trabajo. Firmé los papeles sin leerlos del todo, confiando, siempre confiando. Raúl me dio una palmadita en la espalda y me dijo, «Gracias, mamá», como quien recoge el pan del horno, como si fuera lo más natural del mundo. Después vino la boda, la suya, claro, vestido, flores, banquete. Yo avancé por los catálogos, anotando precios, haciendo números en una libreta arrugada. Cuando mencioné que quizás no llegaba, Lucía sonrió sin mirarme y dijo, «No te preocupes, mamá, ya sabes que tú siempre lo arreglas». Esa frase se me clavó como una astilla bajo la piel, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Yo, la que lo arregla. Yo, la rueda de repuesto, el cajero silencioso, la red que siempre está, incluso cuando nadie la mira. Durante años pospuse mis propios planes. No hice aquel viaje a Galicia que tanto soñaba. Cambié de gafas solo cuando ya no veía los letreros de la calle. Compraba la fruta por piezas, no por kilos. Pero ellas, Lucía, Sofía, tenían lo que necesitaban. Y eso, me repetía, era suficiente. Hoy, al mirar los extractos del banco antiguos, siento una mezcla de ternura y rabia. No por el dinero, sino por la costumbre de desaparecerme a mí misma. Porque nadie me pidió que lo hiciera, pero todos lo esperaban, y yo, por amor, cumplí. Aquel domingo empezó como todos los demás. Preparé la lasaña temprano, con los ingredientes de siempre. Bechamel espesa, carne bien condimentada, el queso rallado a mano. La cocina olía a hogar. Mientras se horneaba, me puse los pendientes pequeños de perlas, los que me regaló Tom por nuestro aniversario número 20. No porque esperara que alguien lo notara, solo porque me recordaban que una vez alguien me miró con atención. Poco antes del mediodía, salí con el tupper envuelto en un paño de flores. Caminé las mismas calles de siempre, saludé al portero con una sonrisa breve. Subí los 3 pisos sin llamar al ascensor. En mi bolso llevaba también un sobre con algo de dinero que pensaba dejar discretamente en la cómoda de Lucía. Habían mencionado que este mes estaban justos, otra vez. Me detuve frente a la puerta y escuché voces. No era raro que ya estuvieran conversando con alguien, así que no toqué de inmediato. Fue ese detalle lo que cambió el curso de todo. Ese breve segundo en el que decidí esperar. Lucía hablaba con doña Teresa, su suegra. La conversación no era alta, pero las paredes viejas de los edificios siempre han sido generosas con los secretos. «No te preocupes, mamá lo pagará. Siempre lo hace. Siempre cuela», dijo Lucía con una risa que no le conocía. «Claro, si al final parece que le hace ilusión. Como si así se sintiera útil», respondió Teresa. Una pausa. Luego, otra risa. Más baja, más cómplice. No sabría explicar qué sentí. No fue rabia. Fue algo más hondo. Como si de pronto todo el esfuerzo de los últimos años se hubiera convertido en humo. Me quedé de pie con la lasaña entre los brazos, el calor del recipiente empezando a quemarme las palmas, pero sin atreverme a moverme. Escuché cómo cambiaban de tema. Hablaban de un viaje que planeaban hacer en verano. Sin mí, claro. Como si yo no formara parte de ese nosotros que tanto había sostenido. Como si mi papel hubiera terminado cuando cerré la puerta de casa con el último recibo pagado. No toqué, no entré. Giré sobre mis talones y bajé despacio. Cada escalón sonaba hueco, como si los pasos no fueran míos. Afuera, el cielo tenía ese tono opaco de los días sin viento. Crucé la calle sin mirar, con la lasaña aún entre los brazos, sin saber a dónde ir. Llegué a casa y dejé el tupper intacto sobre la mesa. Ni siquiera lo abrí. Me senté en la cocina con el abrigo puesto, sin quitarme los pendientes. El reloj seguía marcando los minutos, pero dentro de mí algo se había detenido. No lloré. Ni una lágrima. Eso fue lo que más me asustó, porque cuando ya no puedes llorar, es que el dolor ha dejado de ser agua y se ha hecho piedra. Encendí la radio solo para apagarla segundos después. Me quedé en silencio, con las manos entrelazadas, mirando el vapor que se escapaba por la tapa del recipiente. No pensé en represalias ni en palabras duras, solo en la certeza de que algo había cambiado, para siempre. Ese domingo no fue un accidente. Fue una revelación. La primera grieta visible en un muro que llevaba años cuarteado. La prueba de que, a veces, lo que más duele no es lo que dicen de ti, sino lo que creen que nunca vas a oír. Y yo lo oí todo.
Me quedé sentada en la cocina sin moverme durante horas. El reloj marcaba las 2, las 3, las 5. Afuera, el cielo cambiaba de color, pero dentro de mí no pasaba nada, ni rabia, ni tristeza, ni ganas de defenderme. Solo un vacío que ocupaba todo el cuerpo como un líquido denso. El tipo de silencio que no pide consuelo, que no busca testigos. En algún momento me levanté, lavé el tupper, lo sequé con esmero y lo guardé en el mismo cajón de siempre. Luego abrí la nevera y saqué una cerveza. La primera en años. La bebí de pie, junto al fregadero, mirando por la ventana la ropa colgada del vecino de enfrente. Pensé en la absurda normalidad de todo, en cómo el mundo seguía girando, como si el mío no acabara de tambalearse. No encendí la televisión, no puse música, no llamé a nadie, no escribí. Me limité a estar, a ocupar ese espacio entre lo que una sospechaba y lo que, finalmente, se confirma. Aquella noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos, como si fuera una reliquia. Apoyé los codos en el hule floreado y dejé que mi mente caminara sola. Volví a decenas pasadas, a cumpleaños que pagué, pero donde nadie me dedicó una foto, a comidas donde cocinaba durante horas y acababa recogiendo sola, mientras los demás reían en el salón, a llamadas pidiendo ayuda siempre con prisa, siempre con él, te lo devuelvo pronto, que nunca llegaba. Todo estaba allí, flotando en el aire, como si ese domingo las piezas hubieran encajado por fin. La imagen completa era clara, no era vista, no realmente, solo era útil. Y lo útil, cuando ya no se necesita, se guarda en un cajón, como ese tupper. Lo más doloroso no fue la frase de Lucía, ni siquiera la risa de Teresa. Lo más doloroso fue darme cuenta de que yo ya lo sabía, que llevaba años sintiéndolo, que simplemente no había querido nombrarlo. A la mañana siguiente, abrí las ventanas como si fuera primavera. No era un gesto alegre, era una necesidad. Quería que el aire nuevo barriera lo que había quedado dentro. Me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras, el pelo desordenado, los pendientes aún puestos. Me los quité con cuidado, los guardé en su cajita forrada de terciopelo y la cerré. Ese gesto, tan pequeño, fue el primero de muchos. No respondí al mensaje de Lucía que llegó esa tarde. ¿Dónde estabas? Te esperamos para el café. No hizo falta contestar. Sabía que en su cabeza yo simplemente me había despistado. Como si las madres pudieran olvidarse de sus obligaciones. Como si yo fuera parte del mobiliario que a veces se mueve sin querer. No fui el domingo siguiente, ni el siguiente. Al tercero me llamaron. No contesté. Escuché el mensaje de voz de Sofía diciendo que me echaba de menos y mi corazón se encogió. Pero no cedí, no dije adiós. No hubo discurso, ni portazo. Fue una ruptura sin estruendos. Como cuando algo se rompe por dentro y ya no tiene forma de volver a encajar. Esa fue mi forma de comenzar, desde el silencio, desde la herida, porque cuando ya no esperan nada de ti, puedes empezar a decidir por ti misma. La casa parecía más grande desde que dejé de ir los domingos. El silencio ya no me pesaba igual. Antes lo llenaba con el sonido de la olla express, la radio encendida de fondo, los mensajes de Lucía pidiendo algo para última hora. Ahora no había ruidos, ni demandas, ni promesas, solo yo. Y ese descubrimiento me asustaba más de lo que imaginaba. Durante semanas me levanté sin un plan. Abría las ventanas, barría el pasillo, regaba las macetas sin mirar si realmente lo necesitaban. Me sentaba en la mesa con una taza de café recién hecho, pero lo dejaba enfriar mientras mi mirada se perdía en las grietas de la pared. Una mañana abrí el cajón donde guardaba mis libretas de cuentas. Las había llevado durante años, con precisión casi obsesiva. Cada gasto anotado, cada ayuda, cada recibo pagado. Allí estaba mi vida resumida en números, en transferencias, en saldos negativos. Las hojeé despacio. Recordé cada vez que Lucía me pidió ayuda. Cada vez que Raúl me dijo que estaban un poco ajustados. Recordé también mi sensación de alivio cuando podía responder con un "no te preocupes, ya está hecho". Esa frase era mi refugio, mi escudo, mi identidad. Pero ahora, mientras pasaba las páginas con los dedos temblorosos, ya no sentía alivio. Sentía vergüenza. No por haber dado, sino por haberme olvidado. Había invertido todo en ellos, esperando... ¿qué? ¿Agradecimiento? ¿Cariño? ¿Un lugar? Me detuve en una hoja marcada con bolígrafo rojo. Regalo boda, 3,000 euros. Al lado, un pequeño corazón dibujado por Sofía. Me dolió. No el dinero,
sino el hecho de haber querido comprar mi lugar en una familia que solo me ofrecía la silla más lejana. Cerré el cuaderno, lo llevé a la cocina y lo dejé sobre la encimera. Me serví otra taza de café, esta vez caliente, y bebí, despacio, sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo lo sentí realmente mío. Aquel día, sin pensarlo demasiado, bajé al chino de la esquina y compré unas tijeras nuevas. Volví a casa. Me senté frente al espejo del baño y me corté el pelo. No mucho, pero lo suficiente como para sentir el cambio. Cada mechón que caía al suelo era un pedazo de la mujer que había sido. La mujer que decía sí antes de entender la pregunta. Después fui al cajón de los documentos, saqué mi testamento. Lo había escrito con cuidado, repitiendo las frases que los abogados recomiendan. Todo para Lucía, todo para Sofía, todo para la familia. Lo releí sin emoción y entendí que había llegado el momento de corregirlo, no desde el rencor, sino desde el respeto que empezaba, por fin, a sentir por mí misma. Esa noche escribí una nota en mi diario, una sola frase. Una madre también tiene derecho a vivir, no solo a dar. La dejé sobre la almohada, junto a la caja de pendientes de perlas. Dormí profundamente, por primera vez en años, sin la sensación de estar en deuda con el mundo. Pasaron los días, y algo en mí empezó a moverse, como si una ventana cerrada durante décadas se hubiera entreabierto. No era una revolución, era más bien una serie de pequeños gestos que, en silencio, iban reclamando espacio. Un jueves por la tarde, saqué del armario un vestido que no usaba desde hacía años, color mostaza, con botones de madera. Me lo probé sin saber por qué. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi solo una madre, vi a una mujer. ¿Con arrugas? Sí. Con una vida marcada por la entrega, pero también con una chispa nueva en los ojos. Algo que no sabía nombrar, pero que se parecía mucho a la dignidad. Me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco y empecé a escribir. No cartas, no reproches, solo pensamientos, palabras que nunca había dicho en voz alta, frases que me debía a mí misma. No estás aquí solo para sostener a otros, no te define lo que das. Tu silencio no es bondad si te borra. Mientras escribía, lloré, no como quien sufre. Lloré, como quien por fin se permite sentir sin pedir permiso. Las lágrimas caían sin prisa, mojando la tinta. No las limpié. Dejé que fueran parte de la página. Esa noche soñé con mi madre. Estábamos en la cocina del pueblo, amasando pan juntas. Ella me miraba sin decir nada, pero con esa mezcla de fuerza y ternura que la definía. Al despertar, supe lo que debía hacer. Fui al armario de la entrada y saqué la vieja caja de metal donde guardaba las fotos antiguas. Reviví mi infancia en blanco y negro. El primer uniforme de Lucía. El rostro de Tom en la playa de Laredo, con esa sonrisa torcida que tanto me gustaba. Era como recorrer una historia que me pertenecía. Sí, pero que también me había dejado atrás. Encontré una imagen mía, sola, en la estación de tren, con una maleta pequeña y el pelo suelto. Era el año en que me mudé a Burgos. Aún no conocía a Tom. Aún no era madre. Aún era solo Elena. Esa foto me acompañó durante toda la mañana. La puse sobre la mesa del comedor. La miraba mientras preparaba el almuerzo, mientras barría, mientras me servía una copa de vino. Me recordaba que antes de todos estuve yo. A media tarde, encendí una vela junto a la foto. No por nostalgia. Era un ritual íntimo. Una manera de rendirme homenaje. No necesitaba que nadie me viera. Me bastaba con saber que empezaba a verme yo. Cerca del anochecer, cogí los cuadernos de cuentas, los que no había tirado aún, y los llevé al balcón. Uno por uno, los rompí. No con rabia, sino con una paz que me sorprendió. Las páginas volaban al cubo de reciclaje como mariposas que ya no necesitaban cargar con el peso de lo no dicho. Ese mismo día, pedí cita con el notario. Quería cambiar mi testamento. No como castigo, como acto de justicia hacia mí. Si algo había aprendido, era que el amor verdadero no se basa en cuánto se da, sino en cuánto se respeta. Por la noche, escribí otra frase en el diario. No estoy en deuda con nadie por haber amado demasiado. La subrayé 3 veces. Era mi nueva oración, mi amuleto. Dormí sin sobresaltos, en paz, sin miedo a lo que vendría, porque por fin sabía que nada podría dolerme más que haberme negado a mí misma. Los cambios reales no llegan con portazos, ni con gritos. A veces, lo más revolucionario que una mujer puede hacer es dejar de explicar.
La mañana en que fui al banco, llevaba la bufanda que me tejí durante la pandemia, una bufanda mostaza, de lana gruesa. Me sentía protegida dentro de ella, como si esa lana pudiera amortiguar las dudas que, por momentos, querían colarse otra vez. Entré en la oficina y pedí una cita para cambiar mis cuentas a una nueva entidad. El joven, detrás del mostrador, me sonrió como si fuera una abuela despistada. Pero yo sabía lo que hacía, sabía exactamente lo que buscaba. Empezar de cero en un lugar donde mi nombre no estuviera hubiera atado a otros. Cerré la cuenta conjunta que tenía con Lucía desde los tiempos del primer piso. Cancelé las tarjetas que aún estaban activas. Firmé los documentos sin temblar. Al salir, respiré hondo, no por alivio, sino por certeza. Ese mismo día, compré un cuaderno nuevo, portada azul, sin líneas. En la primera página escribí: mis decisiones no necesitan justificación. Era un espacio para mí, no para hacer cuentas, no para controlar gastos, solo para anotar lo que realmente importaba. Al domingo siguiente, el móvil vibró poco después de las 10. Mensajes de Lucía. Mamá, ¿a qué hora llegas? Sofía preguntó por ti. Traes tú las natillas, Mos, ¿verdad? Leí sin prisa. Dejé el teléfono sobre la mesa y por primera vez no sentí culpa, ni angustia, ni obligación. Me limité a enviar una sola respuesta. Hoy no iré. Que tengáis buena comida. Apagué el móvil, me preparé un té de manzanilla, encendí la radio con música clásica y abrí las ventanas. El aire de marzo era fresco, limpio. Me arropé con una manta sobre los hombros y me senté en el sillón que da al balcón. No hice nada más, solo estar. Como si el mundo ya no necesitara que me justificara. Horas después, Lucía llamó. No contesté. Esperé a que dejara el mensaje de voz. Su tono era más molesto que preocupado. Decía que no entendía qué me pasaba, que si estaba enferma. Y luego, como quien escupe sin pensar, añadió: no puedes desaparecer así, mamá. Contamos contigo. Esa frase me revolvió el estómago, porque no era una muestra de amor. Era una queja o el privilegio. Desde la costumbre de tenerme siempre ahí, sin preguntar si yo quería estar. Tomé aire, esperé unos minutos y escribí otra nota en mi cuaderno. No estoy desapareciendo, me estoy encontrando. Por la tarde recibí un correo de Raúl. Formal, distante, me pedía que aclarara si seguiría ayudándoles con el préstamo del coche. No respondí. Cerré el portátil, me calcé las zapatillas y salí a caminar por el parque del castillo. El sol comenzaba a caer. Las sombras se alargaban entre los bancos vacíos. A mi lado pasaban parejas, niños, ancianos solitarios. Me senté en una banca y cerré los ojos. Escuché el viento, el murmullo de las hojas, el latido tranquilo de mi propia respiración. No necesitaba decir nada, porque mis actos ya hablaban por mí. La semana siguiente llegó Lucía a casa sin avisar. Escuché el timbre mientras pelaba una naranja. Me detuve. No por miedo, sino porque su presencia ya no formaba parte de mi ritmo cotidiano. Era un sonido del pasado que volvía sin pedir permiso. Abrí la puerta con calma. No sonreí, pero tampoco fui hostil. Me limité a correrme del marco y hacerle un gesto para que pasara. Traía una bolsa en la mano, como si quisiera simular una visita casual. Dentro, una planta que no me gustaba y una caja de galletas que probablemente no había hecho ella. Se sentó en la silla de siempre, como si todo siguiera igual. Pero no lo estaba. Yo ya no era la misma. Y la casa lo sabía. El aire era distinto. La luz entraba de otra manera. ¿Estás bien, mamá? Sentí sin apuro. Serví 2 vasos de agua. Ni té, ni café, ni dulces caseros. Agua, clara, simple, honesta. Me preocupaste, no viniste, no respondiste los mensajes. Me senté frente a ella. La miré, no con dureza, con claridad. Estoy bien, solo necesitaba espacio. Hubo un silencio, corto, pero denso. Pero no lo entiendo. Siempre has estado ahí. Siempre. ¿Qué cambió? Y ahí fue cuando lo dije, con voz serena, sin temblor. Yo cambié. Ella se quedó inmóvil, como si no entendiera que eso fuera posible. No estoy enfadada, Lucía. Tampoco espero nada. Solo estoy aprendiendo a vivir de otra manera. Intentó argumentar. Mencionó a Sofía, al domingo, al dinero del coche, a las cosas que, según ella, nos unen como familia. La dejé hablar. La escuché. Pero no me moví ni 1 milímetro dentro de mí. Cuando terminó,
Le ofrecí una frase que llevaba días repitiéndome como un mantra. No estoy en deuda con nadie por haber amado demasiado. Ella no respondió. Bajó la mirada. Luego se levantó, dejó la planta sobre la mesa y salió. No hubo abrazo, tampoco reproche, solo una puerta que se cerró sin dramatismo. Esa noche abrí el armario y saqué el abrigo que usaba solo en ocasiones especiales. Me lo probé frente al espejo. Me ajustaba bien, aunque los hombros me quedaban un poco más sueltos. Me sonreí a mí misma. Era como si mi cuerpo se estuviera deshaciendo poco a poco de todo lo que cargó sin pedirlo. Al día siguiente, hice algo que había postergado durante años. Busqué una abogada. No porque hubiera una disputa, no porque quisiera castigar a nadie. Quería ordenar mis asuntos con alguien que supiera mirar con precisión, con respeto. Encontré a Lorena Rivas en una página web sencilla, sin adornos. Pedí cita y viajé hasta Valladolid en autobús. Lorena era una mujer de rostro firme y voz suave. Me ofreció té, me preguntó sin apuro. Le conté lo necesario. Ella escuchó como pocas personas saben hacerlo, sin interrumpir, sin juzgar. Quiero proteger lo poco que tengo. No quiero que nadie más decida por mí, le dije. Ella asintió. Tomo nota. La independencia se ejerce, no se mendiga, respondió con naturalidad. Esa frase me atravesó, no como una herida, sino como una revelación. Firmé los papeles, autorizaciones, poderes, nuevas disposiciones para mi herencia. No había rabia en mí, solo claridad. Y una especie de alegría discreta, como la de quien pone orden en una veta habitación donde llevaba años tropezando con los muebles. Al regresar a casa, me senté junto a la ventana. Afuera, los niños jugaban con las hojas secas del otoño tardío. Saqué el cuaderno azul y escribí una sola frase. Actuar en silencio no es callar. Es elegir qué merece ser dicho. Y por primera vez supe que estaba lista. Lista para lo que viniera. Lista para vivir con la voz encendida. Viajar sola después de tanto tiempo fue como redescubrir la manera en que mis pies tocan el suelo. El trayecto a Valladolid duró apenas 1 hora y media, pero dentro de mí era como si me moviera a otra dimensión. Llevaba en el bolso una carpeta con papeles, algunos números escritos a mano y una nota doblada con la dirección del despacho de Lorena Rivas. No esperaba que fuera fácil. De hecho, estaba preparada para sentirme torpe, incluso ridícula, pero no fue así. Cuando entré en la oficina, me recibió una mujer que no tenía prisa. Su mirada era firme, sin dureza. Como si ya hubiera escuchado muchas historias parecidas y, aún así, cada una mereciera su propio espacio. Me ofreció sentarme. Me preguntó si quería té. Dije que sí. Mientras lo preparaba, observé los libros ordenados en la estantería, las fotos en blanco y negro, una pequeña planta que se asomaba por la ventana. ¿En qué puedo ayudarte, Elena?, me dijo con naturalidad, como si habláramos en una cocina y no en una oficina legal. Le conté lo esencial, sin dramatismos. Le hablé de los años de ayuda silenciosa, del préstamo del coche, del pago del máster de Sofía, del apartamento, de las cenas, las compras, las cuentas conjuntas, de la frase que escuché detrás de la puerta y del silencio que vino después. Ella no interrumpió, solo tomaba notas, asentía de vez en cuando y mantenía los ojos en los míos. ¿Y qué quieres hacer ahora? Esa pregunta me descolocó. No porque no supiera la respuesta, sino porque nadie me la había hecho así. Tan directamente, tan sin juicio. Quiero proteger lo que tengo, lo poco que es mío de verdad, y quiero decidir, aunque sea tarde. Ella sonrió. Una sonrisa sin lástima. Me miró como a una igual. Nunca es tarde cuando se trata de dignidad. Entonces me explicó opciones. Me habló de testamentos, de poderes notariales, de separación de bienes, de titularidades. Todo con una claridad que me tranquilizaba. No era un idioma que yo manejara, pero ella lo traducía sin arrogancia. Vamos a empezar por abrir una cuenta completamente tuya, solo tuya. Y luego revisamos todos los bienes, todo lo que aún está a tu nombre. Asentí. Me sentía ligera, como si cada palabra fuera deshaciendo un nudo invisible. Le mostré una hoja donde había anotado el nombre de mi madre, Isabel Romero. Y le dije que quería que todo lo nuevo estuviera a nombre de ella, no como beneficiaria, sino como homenaje. Para no olvidar de dónde vengo ni quién soy, añadí. Lorena no preguntó más, solo lo anotó, con respeto. Entendió que ese gesto era más que un trámite. Pasamos casi 2 horas revisando documentos, firmando formularios, hablando de opciones legales.
Al final, me extendió un sobre con todo ordenado. «Aquí está tu autonomía», dijo, casi en broma. Sonreí, pero sabía que no exageraba. Aquello era más que papeles. Era una declaración, un punto y aparte. Al salir del despacho, me detuve unos segundos en la calle. Valladolid me pareció distinta. No por la arquitectura ni por el clima. Era yo la que caminaba diferente, con la espalda recta, con los pasos firmes, como si por fin llevara mi propio nombre grabado en el pecho. Al volver a casa, guardé los documentos en una carpeta nueva. Me hice un té, saqué el cuaderno azul y escribí: «La independencia se ejerce, no se mendiga». Lo subrayé con fuerza. Luego encendí una vela junto a la foto de mi madre, no por superstición. Era mi forma de decirle que su historia no había sido en vano, que su hija también estaba aprendiendo a sostenerse sola. Esa noche dormí como quien ha firmado no solo papeles, sino una nueva versión de sí misma. Siempre pensé que me moriría en la misma casa donde vi crecer a mi hija. Nunca imaginé que a los 63 años estaría empacando mi vida en cajas de cartón. Pero ahí estaba yo, envuelta en papel de embalar, con las manos llenas de polvo y la cabeza llena de decisiones nuevas. La casa estaba silenciosa, como si supiera que era el final. Cada rincón parecía despedirse en susurros. Al abrir los armarios, encontré cosas que ni recordaba haber guardado. Manteles con manchas antiguas, fotos dobladas, una carta sin abrir de Tom, escrita antes de su accidente. La leí sin llorar. Ya no dolía. Solo quedaba un eco suave, como el de una canción que alguna vez se cantó con amor. Decidí no llevar muchas cosas, lo esencial, lo mío, no lo que me recordaba a los demás, sino lo que me devolvía a mí misma. Seleccioné libros, una cafetera pequeña, 2 juegos de sábanas, el cuadro que pinté a los 20 y la radio vieja que aún funcionaba si se golpeaba por un lado. La lasaña también estaba allí, como una presencia fantasmal. La fuente de cerámica azul que usaba cada domingo reposaba encima del frigorífico. La miré un buen rato, la cogí con ambas manos. Sentía su peso, su memoria, su repetición. Y entonces, sin dramatismo, la llevé al cubo de basura. No fue una venganza, fue un acto de liberación. Como si al deshacerme de esa fuente pudiera devolver todo lo que puse dentro. La entrega sin medida, el amor silencioso, la espera inútil de reconocimiento. La solté y cayó con un golpe seco. Luego, me lavé las manos durante varios minutos, con agua caliente, con jabón de lavanda, hasta que no quedó ni un rastro de salsa ni de pasado. Me mudé a Salamanca en un día nublado de abril. La ciudad me recibió con una lluvia fina que empapaba sin mojar del todo. Tenía alquilado un piso pequeño, en una calle tranquila cerca del río. Las paredes eran blancas, los muebles básicos. No había adornos. Me gustaba así, una casa por hacer, un espacio sin historia que ahora sería solo mía. Los primeros días fueron extraños. No conocía a nadie, no tenía rutinas. Me perdía en las calles con facilidad, aunque no me importaba. Caminaba sin rumbo, dejándome guiar por los sonidos de la ciudad. Las campanas de la catedral, los pasos sobre los adoquines, los murmullos en las terrazas. Salamanca tenía una belleza serena, antigua, que no necesitaba llamar la atención. Me sentí identificada con ella. Empecé a notar pequeñas cosas que me hacían bien. El olor del pan recién hecho de la panadería de la esquina, la forma en que la luz entraba por la ventana del salón a las 5 de la tarde. El silencio de la biblioteca municipal, donde me refugiaba para leer sin tener que justificar mi tiempo. Me apunté a un curso de pintura para adultos, no porque quisiera convertirme en artista, sino porque necesitaba mancharme las manos con algo que no fuera culpa. El primer día llegué con inseguridad, pero la profesora, una mujer con el pelo completamente blanco y una energía imparable, me recibió con una sonrisa y un delantal salpicado de colores. Aquí no hay errores. Solo capas nuevas, me dijo, ofreciéndome un pincel. Me pareció una metáfora perfecta para mi vida. Pinté un bodegón desordenado, con frutas desproporcionadas y sombras mal logradas. Pero, cuando terminé, sentí algo que no recordaba desde hacía años. Orgullo. No por el resultado, por haberme atrevido un poquito a empezar. Conocí a Marisa en una cafetería. Estábamos sentadas en mesas contiguas, leyendo el mismo libro de Almudena Grandes. Cruzamos miradas. Comentamos una frase y de pronto la conversación fluyó como si nos conociéramos de antes. Viudez,
hijas que no escuchan, recetas olvidadas, miedos que no se confiesan. En una hora, habíamos compartido más que en años de conversaciones vacías con gente que se creía cercana. Nos hicimos amigas sin protocolo, sin exigencias. Compartíamos caminatas, risas lentas, silencios cómodos. No le debía nada, no me debía nada, solo estábamos. Un día, mientras hablábamos sentadas frente al río, Marisa me dijo: «Te veo distinta, como si hubieras vuelto de muy lejos». Asentí y respondí sin pensarlo: «Es que por fin estoy en casa». No hablaba de Salamanca, hablaba de mí. Vivir sola en Salamanca no fue una escapada, fue una elección. No un castigo hacia nadie, sino un regalo para mí misma. Cada mañana abría las ventanas del piso y dejaba entrar el aire fresco del Tormes, como si la ciudad me respirara. Desarrollé mis propias rutinas, sin depender de agendas ajenas. Me despertaba con la luz, no con el despertador. Preparaba café en una taza de barro que compré en el mercado de los domingos. Leía la prensa, sin saltarme los obituarios, donde descubría nombres desconocidos que me recordaban que la vida, en su fragilidad, merecía vivirse con intención. Comencé a caminar cada mañana por la Plaza Mayor. No tenía ningún destino, solo el acto de andar sin tener que llegar a ninguna parte. Me gustaba observar a los turistas sacando fotos, a los camareros montando terrazas, a las palomas disputando migas en el suelo. Me gustaba sentirme parte del paisaje sin tener que explicarme. A veces me sentaba en un banco con mi cuaderno azul. Escribía pensamientos sueltos, escenas mínimas, frases que me venían como relámpagos silenciosos. Algunas eran apenas suspiros de tinta. Hoy el silencio no me pesa. No necesito que me esperen para sentir que pertenezco. He vuelto a mí con pasos pequeños. Una tarde pasé frente a un pequeño centro cultural y vi un cartel de yoga para mayores de 60. Nunca había hecho yoga, pero algo en la foto de la profesora, una mujer de pelo corto y sonrisa honesta, me impulsó a entrar. Me inscribí sin pensar demasiado. No buscaba flexibilidad, buscaba habitar mi cuerpo con ternura. Las primeras sesiones fueron torpes. Me temblaban las piernas, me costaba concentrarme, pero con el tiempo algo se suavizó. Aprendí a respirar profundo, a cerrar los ojos sin miedo, a estar en el presente sin huir. Durante la postura del cadáver, tumbada sobre la colchoneta, sentía que cada parte de mí por fin tenía permiso para descansar. Me quedaba quieta, como si todo el ruido de años anteriores se disolviera en el silencio de una sala cálida. También empecé a colaborar como voluntaria en la biblioteca municipal. Me ofrecí para leer cuentos a los niños los jueves por la tarde. Volver a contar historias fue como recordar que siempre tuve una voz, aunque durante mucho tiempo solo la usara para los demás. Los niños me escuchaban con los ojos bien abiertos y al final siempre había uno que se me acercaba para preguntar si volvería la semana siguiente. Decía que sí y volvía, porque en esas horas encontraba un tipo de paz que no sabía que necesitaba. A veces, al salir de la biblioteca, me cruzaba con Marisa. Íbamos a tomar un vino blanco en un bar discreto, con cortinas de encaje, y camareros que nos llamaban por nuestros nombres. Hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba de su marido fallecido, de sus intentos por reconciliarse con el silencio de su casa. Yo le contaba de mi nueva costumbre de pintar por las mañanas, de las acuarelas que no sabía usar, pero que me fascinaban por sus bordes difusos. Una tarde, después de brindar, Marisa me dijo: «¿Te has dado cuenta de que ya no hablas de Lucía?». Me quedé en silencio, no por dolor, sino por sorpresa, porque era verdad. No la nombraba tanto, no porque la hubiera olvidado, sino porque ya no ocupaba todo el espacio en mi mente. Asentí. Quizás porque por fin he dejado de vivir esperando ser mirada. Marisa sonrió, me apretó la mano sobre la mesa. No dijo nada más, no hacía falta. A medida que pasaban las semanas, mi forma de vestir cambió también. Empecé a usar colores que antes me parecían demasiado vivos. Bufandas fucsias, pendientes de cerámica, chaquetas con flores bordadas. No para llamar la atención, sino porque me gustaba cómo me sentía al verme en el espejo. Me ponía un poco de colorete y un brillo labial rojo suave. No era coquetería, era afirmación. Una mañana de sábado, mientras organizaba un pequeño armario, encontré una caja con papeles que no recordaba haber guardado. Entre ellos, una carta escrita a mano por mí misma, hace más de 20 años. No tenía fecha, pero la letra era más recta, más contenida. La abrí, decía: «El día que me atreva a dejar de ser solo madre, voy a buscarme. Ojalá me guste lo que encuentre». La leí 3 veces. Me emocioné.
No por tristeza, por gratitud hacia esa Elena del pasado que en silencio ya me estaba esperando. Me senté en el suelo y respondí en el cuaderno azul. Te encontré y sí, me gustas. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire era tibio. Salamanca sonaba como un lugar donde todo podía empezar de nuevo, incluso a mi edad. Y yo por fin empezaba a creerlo. Hay gestos que no necesitan aplausos ni testigos. Gestos que no son para el mundo, sino para una misma. Este fue uno de ellos. Llevaba semanas pensándolo. No era una decisión urgente ni impulsiva. Era una certeza que iba madurando en silencio, como la fruta que cae del árbol cuando está lista. Una mañana cualquiera, después de regar las plantas del balcón y tomar mi café frente a la luz dorada de Salamanca, supe que era el día. Caminé hasta el banco, el mismo donde había abierto mi cuenta meses atrás, esa que era solo mía. Al entrar, saludé a Clara, la empleada que siempre me atendía con amabilidad. Llevaba una carpeta en la mano y una frase en la cabeza. Para no olvidar de dónde vengo ni quién soy. No era solo un pensamiento bonito, era una verdad que me había acompañado durante toda la vida, incluso cuando no la sabía nombrar. Durante años había vivido como si mi identidad estuviera en función de los demás. Madre de, esposa de, suegra de, abuela de. Cada uno de esos roles tenía peso, claro, pero no eran mi nombre. Clara me llevó a una sala pequeña. Le expliqué lo que quería, que deseaba cambiar el nombre asociado a la cuenta Pégala toda la cuenta, que, desde ahora, el titular legal sería Isabel Romero, no como nombre ficticio, sino como homenaje. Mi madre murió joven, con las manos agrietadas por los inviernos en Burgos y la espalda encorvada de tanto agachar la cabeza. Nunca tuvo una cuenta bancaria propia, nunca firmó un contrato que no llevara también la firma de mi padre. Clara dudó un momento. Me preguntó si hablábamos de un seudónimo, si habría problemas fiscales. Le expliqué que yo seguiría siendo la beneficiaria, pero que en la tarjeta, en los extractos, en cada documento, apareciera el nombre de ella. No por legalidad, sino por legado. ¿Y por qué su nombre, exactamente? La miré sin dudar. Porque ella nunca pudo ponerlo en ninguna parte. Clara entendió, tardó un poco, revisó el sistema, hizo varias gestiones. Al final, me extendió la nueva tarjeta bancaria. Fondo blanco, letras sobrias, Isabel Romero. La tomé con cuidado, sentí que algo dentro de mí se alineaba. Al salir del banco, guardé la tarjeta en el bolsillo interior de mi abrigo, no como quien protege algo valioso, sino como quien lleva una semilla que por fin puede florecer. Esa tarde, volví caminando por calles estrechas del casco viejo. Me detuve frente a una tienda de papelería. Entré sin plan, compré un cuaderno nuevo, esta vez de tapa roja. Lo abrí y en la primera página escribí: todo lo que viene ahora viene desde mí. Volver a escribir me ayudaba a ordenar lo invisible. A veces creemos que sanar es olvidar, pero yo he aprendido que sanar también es recordar con dignidad. Recordar de dónde venimos, quiénes nos cuidaron en silencio, quiénes fueron borradas de las historias oficiales. Mi madre era una mujer callada. Nunca protestó, pero tenía una fuerza que sostenía casas enteras. Cuando murió, yo tenía 24 años. Lucía apenas caminaba. Me sentí sola. Me prometí ser como ella. Y lo fui. Quizás demasiado. Durante mucho tiempo viví repitiendo su molde. Pensaba que amar era darlo todo sin pedir nada. Que el sacrificio era la medida del cariño. Que una madre buena era la que se olvidaba de sí misma. Me equivoqué. Y no por amar, sino por desaparecer. Cambiar el nombre de la cuenta fue un acto simbólico, pero también fue una corrección de rumbo. Un modo de decir: te honro, pero no repetiré tu destino. Marisa lo entendió sin explicaciones. Se lo conté mientras paseábamos por el huerto comunitario donde solíamos ir los viernes por la mañana. Ella me escuchó, asintió y luego dijo algo que todavía me vibra por dentro. Hay nombres que se callan tanto que se oxidan. Qué bonito que el tuyo vuelva a brillar a través del suyo. Esa noche encendí una vela blanca en casa. Puse una foto antigua de mi madre sobre la mesa. No era un altar, era un reencuentro. Le hablé en voz baja. Le dije que la llevaba conmigo, que estaba aprendiendo, que ya no me culpaba ni la culpaba, que ahora entendía. Después de tanto dar sin medida, este gesto era solo mío. No lo publiqué en redes, no lo conté en una sobremesa, no lo convertí en bandera. Fue un acto íntimo, tan íntimo como la primera vez que escribí mi nombre completo sin apellidos ajenos.
tan íntimo como mirarse al espejo y por fin reconocerse. Unos días más tarde, usé la nueva tarjeta por primera vez en una librería. Compré una novela, una libreta y una postal con una frase que me hizo sonreír. No estás empezando de cero, estás empezando desde la sabiduría. La guardé entre las páginas del cuaderno rojo y al salir, mientras caminaba bajo un cielo que anunciaba lluvia, sentí una ternura que no venía de fuera, sino de dentro. Era mi madre, era yo. Eran todas las mujeres que vinieron antes, hablando por fin con voz propia. No busqué venganza, nunca estuve interesada en ver sufrir a nadie. Lo único que deseaba era recuperar mi espacio, proteger lo que aún era mío y, si acaso, poner un poco de orden en un caos que había tolerado demasiado tiempo. Lorena me lo dijo claro desde el principio. Todo lo que íbamos a hacer estaría dentro de la legalidad, pero no por eso dejaría de ser contundente. Las decisiones que tomamos juntas eran precisas, medidas. No había necesidad de elevar la voz cuando los papeles hablaban por sí solos. Lo primero fue enviar a Hacienda una copia detallada de los movimientos financieros que involucraban a Esteban, el hermano de Raúl. Años de irregularidades, pagos sin declarar, propiedades a nombre de terceros. Mucho de eso lo supe sin querer, en conversaciones donde creían que yo no escuchaba. Yo solo anotaba. Tenía buena memoria y mejor intuición. Lorena redactó el informe con rigor. Lo acompañamos con documentación precisa, sin adornos. Lo entregamos en silencio, sin avisar a nadie. Un gesto simple, poner la verdad sobre la mesa y dejar que siguiera su curso. Después vino lo de doña Teresa. No era personal, pero sí necesario. Había estado al frente de la contabilidad familiar durante años, manipulando facturas, desviando dinero bajo la apariencia de gastos comunes. En más de una ocasión pagué deudas que no eran mías, convencida de que ayudaba a mi hija. Ahora sabía que solo me usaban como escudo. La inhabilitación de Teresa fue casi inmediata. Una auditoría interna reveló lo que yo ya sospechaba. En menos de 3 semanas se le prohibió manejar cuentas familiares. No hubo escándalos, solo un correo escueto, una firma y una renuncia forzada. Me imaginé su cara al leer el documento. No me alegró, pero me trajo paz. Lucía, fue lo más difícil. Una parte de mí todavía esperaba una señal suya. No una disculpa, quizás, pero sí un gesto, un reconocimiento. Nunca llegó. Se enteró de que la habían excluido de un proyecto de inversión por falta de transparencia ética. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que la recomendación negativa venía de alguien que conocía sus maniobras. No fui yo directamente. Fue la verdad que cuando se libera encuentra su camino. Me llamó una tarde, no para hablar, para gritar. Me acusó de arruinarle la carrera, de estar celosa, de entrometerme en lo que no entendía. Yo la escuché en silencio. Dejé que dijera todo lo que necesitaba sacar, y cuando por fin se quedó callada, respondí. No hice nada que no debiera por lo haber hecho hace mucho tiempo. Protegerme no es atacarte. Es, por fin, elegir dejar de desaparecer. Colgó sin decir adiós. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No lloré. No me temblaron las manos. Solo sentí una especie de alivio profundo, como si por fin hubiera cerrado una puerta que llevaba años entreabierta, dejando pasar corrientes de culpa. Marisa me invitó a celebrar. No un triunfo, sino la claridad. Fuimos a un pequeño restaurante a las afueras, uno de esos lugares donde cocinan a fuego lento y el vino se sirve sin prisa. Brindamos por lo justo, por lo que se cae solo cuando no tiene raíz, por lo que permanece cuando todo lo demás se cae. Has hecho justicia sin ruido, me dijo. Eso es lo más poderoso, asentí, porque sabía que tenía razón. No necesitaba testigos, ni palmaditas en la espalda. Solo necesitaba saber que, esta vez, no me había fallado a mí misma. Esa noche volví caminando sola hasta casa. El aire de Salamanca olía a tierra mojada. Las calles estaban vacías y los adoquines brillaban bajo la luz de las farolas. Me detuve frente a una vidriera donde había una frase escrita con tiza. La verdadera fuerza es la que no se ve. Me quedé un momento contemplando esas palabras. Pensé en todas las veces que me callé por miedo al temerir. En todas las veces que me conformé para no incomodar. En todos los momentos en los que creí que amar era aguantar. Pero ahora sabía algo nuevo. Amar también es ponerse límites. También es decir basta. También es soltar a quien no quiere sostenerte. Al llegar a casa, me preparé una infusión de tila. Me senté en la butaca junto a la ventana, con el cuaderno rojo en el regazo.
Escribí solo una frase. Hoy la justicia no gritó, caminó conmigo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo dormí sin interrupciones. El mundo no se detuvo. Lucía siguió con su vida. Raúl también. Teresa reorganizó sus cuentas. Esteban contrató abogados, pero yo por fin me sentía completa. Y eso, para mí, era justicia suficiente. No sé en qué momento exacto cambió todo. No hubo un día señalado, una campanada, un aplauso. La transformación no llegó de golpe. Fue como la luz que entra por una rendija, poco a poco, sin pedir permiso, hasta llenar toda la habitación. Ahora me siento aquí, en mi rincón favorito del piso, el pequeño balcón del cuarto piso que da a los tejados rojizos de Salamanca. A esta hora, la luz del atardecer pinta las paredes con tonos de cobre. El aire huele a pan caliente y a flor de azahar. En mis manos, una taza de manzanilla humeante y en el pecho, una calma que antes no reconocía como mía. Durante mucho tiempo pensé que amar era sinónimo de desaparecer. Me educaron para cuidar, para callar, para estar disponible. Aprendí que una madre buena era la que lo daba todo sin pedir nada. Y yo quise ser la mejor. Me esforcé en ser indispensable, en estar siempre, en no fallar. Incluso cuando la voz interior me suplicaba descanso. Ahora lo veo con otros ojos, no desde el reproche, sino desde la comprensión. Porque nadie me obligó a desaparecer. Yo lo elegí, creyendo que era lo correcto. Y durante años me perdí a mí misma entre recetas, favores, pagos, silencios. Me convertí en el pegamento de una familia que no me veía. Y lo acepté, hasta que ya no pude más. Cuando recuerdo aquella mañana frente a la puerta de la casa de Lucía, con la lasaña todavía caliente entre las manos, siento una mezcla de ternura y tristeza. Esa mujer que fui, con la esperanza aún viva, con el corazón dispuesto, merecía más. Merecía ser mirada, merecía ser invitada a pasar. Pero no me arrepiento de haber estado ahí, porque fue ese dolor, ese instante en que todo se quebró, lo que me permitió despertar. A veces es necesario tocar el fondo del olvido para decidir salir a la superficie. Desde entonces, cada decisión que tomé fue un acto de amor propio. No siempre fue fácil. Tuve miedo, dudé. Me sentí culpable, pero seguí, paso a paso, en silencio, sin estridencias, dejando que la vida me volviera a mirar desde otro ángulo. He aprendido que el respeto no se mendiga, que el amor verdadero no exige sacrificios perpetuos, que una madre también tiene derecho a decir no, a poner límites, a cambiar de camino, que cuidar de una misma no es egoísmo, es responsabilidad. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía. Me levanto sin prisas, pinto sin buscar la aprobación de nadie, leo por placer, camino porque me gusta ver cómo el sol se refleja en los balcones antiguos, hablo con mujeres que me entienden sin tener que explicarme y duermo sin cuentas pendientes. Lucía ya no llama. Al principio dolía, ahora solo es un eco lejano. La quiero, claro, siempre la querré. Pero he dejado de esperarla. Ya no condiciono mi alegría a su presencia, ni mi valor a su reconocimiento. Me libero, la libero. A veces me sorprendo tarareando una canción de mi infancia o preparando una receta sin medida solo por el gusto de saborear algo hecho con amor. He vuelto a reír con ganas, a llorar sin esconderme, a estar sola sin sentirme abandonada. El otro día encontré una foto antigua. Estoy con mi madre, Isabel, en una feria. Yo tendría unos 6 años. Ella lleva un vestido sencillo y una flor en el cabello. Me abraza con fuerza. En sus ojos hay cansancio, pero también una chispa de orgullo. Al mirarla, comprendí que todo lo que soy se lo debo a esa mujer que nunca pudo contarse a sí misma. Por eso elegí su nombre para firmar mis cuentas, no por nostalgia, sino por justicia, para recordarme cada día que no vengo de la nada, que tengo raíces, que pertenezco a una estirpe de mujeres que, aunque silenciadas, sostuvieron el mundo con sus manos. En este balcón, mientras cae la tarde, me siento acompañada por todas ellas, por mi madre, por la Elena que fui, por la que tuvo miedo, por la que obedeció, por la que cayó, pero, sobre todo, por la que decidió despertar. No sé qué vendrá después. No tengo grandes planes. Solo sé que, pase lo que pase, ya no me traicionaré. He aprendido a reconocerme, a nombrarme, a quererme con todos mis pliegues. Y si alguna vez, si alguna vez el pasado intenta volver a tomar espacio, me bastará con recordar este momento, esta luz, este silencio que no duele,
esta taza caliente entre mis manos y esta certeza que me habita. El amor no se mide en sacrificios, sino en respeto mutuo. Hoy he salido temprano, no por obligación, no porque alguien me esperara. He salido porque me apetecía caminar, ver el día, empezar sin prisa, sentir el aire frío de la mañana en las mejillas. Salamanca tiene una forma muy suya de amanecer. No lo grita, lo sugiere. La luz se cuela entre las piedras antiguas, como si tuviera memoria. Los tejados huelen a pan tostado y a historia. En la Plaza Mayor ya hay algunas mesas preparadas, aunque nadie se sienta todavía. Todo está en silencio, pero un silencio lleno de promesas. Camino sin rumbo fijo. Me dejo llevar. No tengo citas ni recados. Solo esta mañana mía, esta calle mía, este cuerpo mío. Llevo un abrigo de lana color mostaza y una bufanda que tejí hace unos meses, entre cafés y canciones viejas. En el bolso, una libreta y un lápiz. Nunca se sabe cuándo algo necesita ser escrito. A veces, una frase, una mirada, una idea, se presenta como un regalo y hay que atraparla antes de que se disuelva. Paso junto a una madre joven que empuja un carrito. Nos cruzamos la mirada. Ella me sonríe. Yo también. No nos conocemos, pero hay algo familiar en ese gesto, como si reconociéramos en la otra una historia que se parece. Pienso en todas las veces que soñé con este momento, no en esta ciudad exacta, ni con estas calles, pero sí con esta sensación, caminar sin miedo, estar sola sin estar vacía, saber que nada ni nadie me define salvo yo misma. Una vez escuché que la libertad no se conquista a gritos, sino a pasos. Pasos firmes, a veces torpes, pero propios. Creo que eso es lo que he hecho. He ido dando pasos, algunos con dudas, otros con coraje, pero todos míos. He dejado de cargar lo que no era mío. He soltado expectativas, deberes autoimpuestos, culpas heredadas. He aprendido que amar no significa desaparecer, que decir no también puede ser un acto de amor, que hay vínculos que se salvan y otros que se sueltan, no por rencor, sino por respeto. Camino hasta el puente romano. Me apoyo en la barandilla y miro el río. El agua fluye sin ruido, como una mujer que ya no necesita explicarse. Me quedo ahí un rato. Pienso en mi madre, en Lucía, en mí. No con tristeza, con gratitud, porque todas las versiones que fui me trajeron hasta aquí. Vuelvo sobre mis pasos. Me detengo en una librería de segunda mano. Compro un libro de poesía. No busco nada en particular, solo palabras que me hagan compañía. La dependienta me desea buen día y yo, por dentro, me lo deseo también. Llego a casa, abro las ventanas, entro en la cocina, pongo música suave, guitarra española, una melodía que no distrae, que acompaña. Me preparo una tostada con aceite y tomate. Sencillo, como todo lo que me hace bien últimamente. Me siento frente a la mesa, abro la libreta, escribo. No me debo a nadie por haber amado demasiado, pero me debo todo por haberme encontrado. Cierro la libreta, me levanto, salgo de nuevo, camino entre la gente. Hay voces, risas, pasos cruzados. Nadie me mira, y eso también es libertad. No necesito ser vista para saber que existo. No necesito ser nombrada para saber quién soy. En un escaparate veo mi reflejo. Me detengo un segundo, me miro, no para juzgarme, sino para reconocerme. Soy esta mujer de pelo gris y ojos claros. Esta mujer que ha vivido, que ha caído, que ha cambiado. Esta mujer que ya no pide permiso para estar. Sigo caminando. El sol me da en la cara. Me dejo envolver. Y entonces pienso en ti, en quien me escucha ahora, en quien, quizás, también se ha sentido invisible, en quien ha dado tanto que se ha olvidado de sí, en quien cayó para no incomodar, en quien ama pero se borra. A ti te digo, no estás sola. Tienes derecho a cambiar, a poner límites, a empezar de nuevo. Tienes derecho a recuperar tu voz, a cuidarte sin culpa, a elegir tu paz por encima del ruido. No es fácil, lo sé, pero es posible y vale la pena. Si algo he aprendido es que nunca es tarde para volver a ti. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para decir yo también importo. Porque sí, el amor es entrega, pero también es reciprocidad. El respeto mutuo es el idioma del amor adulto. Yo no soy un ejemplo, soy una historia más, una historia de tantas. Pero si mi voz sí sirve para que otra mujer se mire con más ternura, entonces todo habrá valido la pena. La cámara se aleja. Yo me pierdo entre la gente. No importa dónde voy, importa cómo voy, entera.
En la pantalla aparece una frase. Decir no también es un acto de amor. La música sigue, el mundo sigue, y yo también, con pasos nuevos, con voz propia, con vida,